Saludos, mi nombre es Xiomara. Les voy a estar hablando un poco sobre lo que es la metodología de la investigación. Una investigación son procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o evento. Por lo regular se comienza con una idea que sea innovadora, completamente nueva. Se consideran necesidades y experiencias individuales o colectivas, ya sean internas o externas. Para que surja una investigación debemos tener una idea clara de lo que queremos investigar y formularlos una interrogante. Y de ahí entonces vamos a buscar data para poder resolver esa interrogante. Uno de los pasos más importantes de una investigación, luego que escogemos ese tema de interés a investigar, es plantear el problema. Para esto debemos ser bien específicos, delimitar y formalizar ese tema que deseamos estudiar. ¿Por qué? Porque si escogemos un tema muy extenso, nuestra investigación va a ser larga y quizás no podamos resolver ni aportar con nuestra investigación. ¿De qué manera podemos delimitar nuestro tema? Pues lo podemos hacer buscando información previa, buscando todos esos antecedentes, ya sean investigaciones anteriores, revistas científicas, libros, casos de estudio. De esta manera podemos saber qué tan importante es ese tema que entendemos que debemos investigar. Existen tres tipos de investigaciones. Está la cuantitativa, cualitativa y mixta. La cuantitativa utiliza datos medibles y estadísticos. Es ideal para probar y rechazar la hipótesis y se centra en causa y efecto. Por lo regular, este tipo de investigación es la que se utiliza mucho en todos los aspectos científicos. Las herramientas que podemos utilizar son encuestas, entrevistas, observaciones sistemáticas, estudios transversales y longitudinales. Por otra parte, la cualitativa se basa en observaciones y opiniones. No se decodifica con sistemas numéricos y ayuda a descubrir tendencias y opiniones. Esta por lo regular utiliza lo que son grupos focales, observación, foros de discusión o paneles y entrevistas, no importa si son tú a tú, cuestionarios o por teléfono. Y está la investigación mixta, que esta integra aspectos de ambas investigaciones, cuantitativa y cualitativa. Referente a los tipos de investigación, la cualitativa, cuantitativa y mixta, no tenemos forma de elegir cuál es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque todas son muy buenas. Todo va a depender de cuál va a ser nuestro tema de investigación y qué metodología vamos a estar utilizando. También tenemos aquí los alcances de investigación. De igual manera, cómo elegimos el que queramos utilizar, pues va a depender de los métodos, la estrategia, el diseño, los procedimientos y los componentes que vaya a tener nuestra investigación. Las investigaciones se pueden basar en más de un alcance. No necesariamente porque digamos que nuestra investigación va a ser exploratoria, no significa que no va a tener detalles del descriptivo, del correlacional. Les voy a explicar cada uno. Las investigaciones con alcance exploratorio investigan fenómenos poco estudiados, están diseñadas para elaborar estudios más amplios y elaborados, y el tema a investigar es innovador. Este tipo de investigación son investigaciones completamente nuevas, de las cuales cuando uno busca hacer research no encuentra mucho tipo de información. Y es por eso que son exploratorios, porque entonces tenemos que empezar nosotros mismos a formular, a buscar la data, a ir investigando un poquito más profundo, más allá, ya que no tenemos aquí antecedentes. Las investigaciones con alcance descriptivo. Esta busca especificar propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, entre otros. Aquí nos dedicamos a recolectar como tal datos. Aquí sí tenemos antecedentes, tenemos investigaciones previas, pero nos basamos más quizás en observación y en describir lo que estamos viendo, las causas y efectos que vemos que quizás tenga nuestra variable. Este tipo de investigación funciona como base para otros estudios. Como les expliqué anteriormente, hay investigaciones que tienen varios alcances, no necesariamente uno. Y la descriptiva, por el tipo de alcance que es, pues también no abre paso a los demás tipos de alcance. Con la descriptiva quizás podemos desarrollar una un poquito más exploratoria. Podemos comparar quizás dos temas como lo que es la correlacional. Los alcances correlacionales se utilizan para conocer la relación entre dos o más variables.
La relación de las variables debe ser real y lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que eso que estamos comparando debe tener un aspecto en común. Un ejemplo de una pregunta de una investigación correlacional puede ser la comparación del vocablo con los niños que ven televisión y el vocablo que tienen los niños que no ven televisión a diario. Por otra parte, los alcances explicativos buscan responder la causa de los eventos o fenómenos. El alcance es bien estructurado y nos da sentido de entendimiento. ¿Por qué es bien estructurado? Porque ya que como es un alcance, que como dice el nombre, nos está explicando ese tema de investigación, pues debemos también llevar un orden cronológico como de los aspectos, llevarlo bien organizado, para que entonces nuestra investigación, nuestro marco teórico, toda la formación que lleva la investigación tenga lógica, tenga sentido y la persona que lo está leyendo o el espectador que nos está escuchando pues nos pueda entender. Luego de haber escogido nuestro tema de investigación y de haber delimitado ese tema, llega el momento de formular lo que es nuestra pregunta de investigación e hipótesis. ¿Cómo elegimos la pregunta de investigación correcta y nuestra hipótesis? Pues tenemos que estar conscientes de que nuestra idea de investigación debe ser una idea innovadora, una idea completamente diferente. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos tener la atención de nuestros espectadores y podemos también aportar entonces algo a la comunidad e incluso a ese campo de estudio. Ejemplo, si elegimos un tema relacionado y referente a lo que es el mercadeo, que nuestra investigación sea favorable para ese campo de estudio. La pregunta de investigación es el punto de partida de la investigación, de ese estudio que queremos hacer. Luego del tema, esa es como que una de las partes más importantes. Esta es la interrogante que nos formulamos luego de haber escogido el tema de investigación. Es una de las maneras para delimitar el tema principal que tenemos. Cabe recalcar que esta pregunta de investigación nos va a ayudar a eliminar lo que es la ambigüedad y la confusión al momento de la búsqueda de datos. Se nos va a hacer quizás un poquito más fácil conseguir esa información que tanto necesitamos, porque ya más o menos sabemos en qué se está centrando nuestra investigación. Y como les mencioné anteriormente, esa pregunta que vayamos a hacernos, que queramos investigar, debe traer algún tipo de aportación a ese campo de estudio, a la comunidad o a la empresa para la cual trabajamos. De esta forma, esta investigación va a tener validez y va a tener importancia. La hipótesis son suposiciones que nos formulamos de ese evento o fenómeno que estamos estudiando. Junto con la pregunta de investigación, esta nos permite el comienzo del proceso de análisis y recolección de datos y nos funciona como base del proceso e indica lo que tratamos de probar con este estudio. En otras palabras, la hipótesis es la contestación que nos formulamos a esa pregunta de investigación que ya teníamos escrita. Es lo que nosotros entendemos que vamos a alcanzar o ese resultado que vamos a obtener con nuestra investigación. En nuestra investigación, cuando nosotros llegamos al área de justificación y propósito, aquí es que nos toca a nosotros definir e imponer la importancia que tiene nuestra investigación con respecto al campo de estudio al que estamos dirigiéndonos. Aquí es que nosotros vamos a resaltar ese impacto, esas propiedades que tiene hacia la comunidad y hacia el campo de estudio. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo vamos a hacer buscando noticias recientes que hayan ocurrido de eventos similares y relacionados a nuestro tema. Vamos a buscar lo que son revistas científicas que nos ayudan a exponer el por qué, el por cuánto de ese tema de investigación. Es como exponer esas causas que están sucediendo que nos llevaron a nosotros a buscar resolver esa problemática o más bien buscar definir el porqué, la razón de ser de esa situación. Además de expresar la importancia que tiene nuestra investigación, debemos definir como tal qué es lo que nosotros queremos alcanzar con esa investigación. ¿Cuál es ese propósito de esa investigación? Y es aquí donde nosotros redactamos los objetivos. Estos definen el propósito del estudio, es la meta que se pretende alcanzar con la investigación, deben ser claros, deben ser alcanzables y deben ser
pertinente. En una investigación podemos redactar un objetivo general y uno secundario. Cuando nos referimos a que sean claros, alcanzables y pertinentes, es que al redactarlos y exponerlos, expresemos bien eso que queremos alcanzar con la investigación, ese propósito de la investigación, para que entonces brinde el aporte que nosotros queremos lograr, independientemente si nuestra hipótesis es aceptada o es rechazada con la investigación. Cuando vamos a redactar nuestro marco teórico, aquí lo que vamos a especificar son esas teorías que aportan y sirven de guía para nuestra investigación, como por ejemplo la teoría de conductal, que aquí es cuando nos basamos en la conducta de ese cliente o esa variable, por qué reacciona de esta manera o por qué actúa así. El marco teórico es el análisis y estudio de los antecedentes del tema a investigar. Aquí es donde se recopilan todas las teorías que sustentan el estudio. Ayuda al análisis y exposición de la información de manera organizada y comprensible. Sirve de guía para llevar a cabo el estudio. Es ese proceso de inmersión en el conocimiento previo existente y disponible que hay del tema que estamos investigando. Es como ese soporte teórico, contextual y legal de los conceptos que se están utilizando para el planteamiento de nuestro problema y a través de todo el desarrollo de la investigación. Mientras hacemos el research de todos esos artículos, esas revistas, esos libros, toda esa documentación que nos ayuda y nos aporta a nuestra investigación, todos esos antecedentes los podemos incluir en lo que es nuestra revisión de literatura. Estos nos van a ayudar a explicar esos términos, acciones, variables, conceptos relacionados a nuestra investigación, además de que nos van a servir de guía para nuestra investigación, para poder entonces realizar nuestros procedimientos, para ver de qué manera podemos hacer ese análisis de datos, para ver qué ha funcionado anteriormente, qué no ha funcionado anteriormente. En fin, es como esa base que fundamenta pues nuestra investigación, nuestras teorías y toda esa recolección de datos que vayamos a hacer cuando apliquemos lo que es entonces nuestros instrumentos de investigación que vayamos a utilizar. Y por supuesto, toda investigación requiere ese objeto al cual vamos a estar investigando. Y es aquí donde surge lo que es la población y la muestra de la investigación. La población, por lo regular en las investigaciones cuando se redacta, se representa con la letra N en mayúscula. Y esta representa como tal todas esas variables que poseen esas características necesarias para nuestra investigación. Es como que ese completo, ese total de personas o de objetos que son funcionales para nuestra investigación. Por lo regular, ese tipo de población se utiliza en investigaciones que requieran la participación completa. Ejemplo, cuando se hace una encuesta en los negocios para determinar algún objetivo que se quiera lograr, para conocer simplemente el pensar de las personas, pues ahí se requiere la participación total para que todos los empleados se sientan partícipes. Los censos del gobierno, eso es como tal para determinar unos aspectos y unos fondos que se le otorgan, que por eso es necesaria la participación de todos. Entonces, lo que es la muestra, que cuando redactamos la investigación la representamos con una N minúscula, es ese subgrupo de la población. Y por lo regular en la gran mayoría de las investigaciones se utiliza, porque quizás es un poquito más manejable pues obtener la información de una muestra. Eso sí, es importante que al seleccionar la muestra, esta sea estadísticamente representativa de lo que es la población, para entonces así nosotros poder generalizar lo que son los resultados de la investigación. Existen dos tipos de muestras, está la que es probabilística y la no probabilística. La diferencia entre estas es que la que es probabilística es cuando todos los objetos tienen la misma oportunidad de ser escogidos, de participar. Sin embargo, la no probabilística es cuando el investigador escoge esa muestra a su favor, ya sea por conveniencia de accesibilidad,
por falta de tiempo para realizar la investigación. Todo va a depender, pues obviamente, de los factores que tengamos sobre nuestra investigación, cuando estamos realizando ese proceso. Es importante que cuando vayamos a redactar nuestra investigación, o más bien a realizarla, tengamos unos procesos y unos pasos de cómo lo vamos a realizar. Y es aquí entonces donde entra la metodología y el diseño de la investigación. Estas son estrategias diseñadas para encontrar la solución al problema. ¿Cómo se va a trabajar la investigación? Son esos pasos que vamos a seguir en el desarrollo y solución de estudios. Existen diseños experimentales y no experimentales. Los experimentales pueden controlar la variable y ver el efecto que tiene la acción a la cual sea sometida sobre ella. Mientras que la no experimental se basa en dimensiones temporales, donde recopilamos datos y los clasificamos como transaccionales o longitudinales. Cuando hablamos de transaccionales, es esa recolección de data que se enfoca en un momento específico. Ejemplo, cuando hablamos del COVID, que es lo que está ahora a la moda, pues la recolección de datos está surgiendo ahora, en este momento. Sí, cuando hacemos comparaciones quizás con otro tipo de enfermedad, buscamos lo que son entonces los historiales y antecedentes viejos. Pero por lo regular, pues las transaccionales pues son en el hoy, en el momento. Mientras que cuando hablamos de longitudinales, son a varios espacios de tiempo. Que no solamente nos enfocamos en cómo actúan las personas hoy, sino también cómo actuaban anteriormente, cómo han cambiado con el tiempo y esas cosas. Cuando estamos haciendo la recolección de data para nuestra investigación, ahí también nos puede ayudar a delimitar y formar lo que va a ser nuestro proceso, nuestros pasos a seguir. Porque así pues nos podemos dejar llevar por investigaciones que hayan hecho previas, por cómo se aplicaron, por si entendemos o no realmente que los resultados que se obtuvieron fueron efectivos, pues lo podemos copiar. Si entendemos que no fue funcional y no fue efectivo, pues podemos buscar la forma de cambiarlo. También debemos tener en mente cómo vamos a adquirir esa data, qué tipo de instrumento vamos a utilizar para lograr esa solución de nuestro problema de investigación. Los instrumentos y cuestionarios que utilizamos de investigación deben ser claros, deben ser precisos, deben estar bien definidos y de la mano y estar relacionados con lo que es la investigación. Los instrumentos son la medición que utilizaremos para registrar la data que observamos que representan el objeto de estudio. Proveen evidencia empírica, proporcionan modelos teóricos. Como les dije, deben ser confiables, deben tener validez y deben ser objetivos. Cuando hablamos de confiabilidad, nos referimos al grado en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes a la muestra del caso. Ejemplo, si estamos haciendo una investigación científica y estamos midiéndole la temperatura al objeto que tenemos, ejemplo, un vaso de agua. Si yo le pongo el termómetro a ese vaso de agua ahora y el termómetro me dice que está en 24 grados Celsius, si se lo remuevo y se lo pongo a los 2 o 3 minutos otra vez y el termómetro me dice que subió o que bajó drásticamente, vuelvo y se lo quito, espero un par de segundos en lo que se eleva la temperatura y vuelvo y se lo pongo y me da otro tipo de temperatura, pues entonces ahí el instrumento que estamos utilizando para medir esa temperatura no es confiable, ya que no estamos seguros si realmente está funcionando correctamente. Y es eso lo que queremos evitar cuando entonces decidimos qué tipo de instrumento vamos a utilizar en la investigación. Mientras que con la validez que buscamos que tenga nuestro instrumento, es buscar esa exactitud en esos resultados que vamos a obtener. Y cuando nos referimos a que debe ser objetivo, es esa medida mediante el proceso de indagación que podemos captar los fenómenos tal cual son realmente. Y algunos de los instrumentos que utilizamos para realizar las investigaciones pues pueden ser cuestionarios, escalas de actitudes, entrevistas, registro de contenidos, por observación y apuntes,
por pruebas estandarizadas, por recolección de datos e información y metaanálisis. Todo va a depender de nuestra investigación, de nuestro tema a investigar, de lo que queramos obtener y de cómo lo queramos obtener. Los cuestionarios son uno de los instrumentos que más se utilizan en las investigaciones. ¿Por qué? Porque realmente brindan información y resultados a cualquier tipo de investigación. Estos son un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Lo podemos componer de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Cuando nos referimos a preguntas cerradas es cuando redactamos ese cuestionario, escribimos la pregunta y debajo de esta le damos posibles respuestas, las opciones de respuesta que ellos pueden contestar. ¿Por qué son cerradas? Porque ya yo estoy delimitando unos tipos de respuestas. Mientras que las preguntas abiertas es cuando redactamos una pregunta y no le ponemos entonces la respuesta. Dejamos que el participante se exprese y ponga su sentir. Estas tienden a ser un poquito más complejas porque ya al momento de la adquisición y análisis de datos, pues hay que dividir, organizar y relacionar las respuestas para entonces poder analizar y obtener los resultados de ese tipo de investigación con preguntas abiertas. Los cuestionarios los podemos aplicar autoadministrándolos, nosotros mismos ir persona por persona o ir a la institución y nosotros mismos someterlo. Lo podemos hacer en entrevistas. Las entrevistas pueden ser persona a persona, pueden ser entrevistas telefónicas. También lo podemos suministrar por medio del internet, ya sea por algunas redes sociales, ya sea por correo electrónico. Todo depende del tiempo que tengamos para realizar la investigación. Un ejemplo, ahora mismo, con cómo están las cosas del COVID, si uno quiere hacer un tipo de encuesta en alguna compañía o en alguna universidad, pues entiendo que quizás es más factible aplicarla online, por correo electrónico o por teléfono, ya que por lo regular quizás las compañías se están limitando para no exponer a sus empleados pues a recibir personas externas.